El presidente de la República, Alejandro Yamatei, declaró estado de calamidad en Guatemala derivado de la situación climática causada por la depresión tropical Julia. El mandatario indicó que en Consejo de Ministros se tomó la decisión y el decreto será enviado al Congreso de la República para su aprobación o improbación. Hemos decretado el estado de calamidad, el cual está siendo enviado en 1 hora, 2 horas al Congreso de la República para que se reúna en los próximos 3 días, como manda la Constitución Política de la República, para que lo apruebe y lo apruebe. Es de hacer notar que los daños que se están ocasionando por Julia en toda Centroamérica y especialmente en Guatemala son copiosos. Esperamos lluvias muy fuertes y ya tenemos prácticamente inundaciones, tenemos personas soterradas, tenemos ya 7 puentes afectados, tenemos carreteras dañadas, tenemos gente sin energía eléctrica. El gobernante añadió que los efectos más serios se darán este lunes, pero que el remanente de la depresión se mantendrá por 48 a 72 horas, con altas probabilidades de inundaciones en el país. Y los efectos más grandes se van a dar en el transcurso del día de hoy, y el remanente de lluvia que nos quedará será de aproximadamente 48 a 72 horas después, con probabilidad de inundaciones en la mayoría de las cuencas de los ríos del país. Por lo tanto, de nuevo el llamado a todos aquellos que viven cerca de las riberas de los ríos, que por favor estén atentos, busquen tierras altas y especialmente busquen los albergues, en donde hay 1.858 albergues identificados para que puedan acercarse, donde puedan ser atendidos, donde podamos dar alimentación en tanto. Según informó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, será este martes 11 de octubre, cuando se publique el decreto correspondiente en el Diario Oficial. Así es que esta lluvia, esta tormenta tropical ha ocasionado grandes estragos. De hecho, varias carreteras, puentes, escuelas, más de 80 escuelas se han registrado con daños, según daba a conocer la Conred en la última actualización hace unos momentos, que de hecho TN23 le transmitía a usted toda esta información. También más de 2.000 personas que están albergadas en distintos puntos, varios departamentos, varios municipios que se han visto afectados. Especialmente hablamos de Izabal, también Alta Verapaz y por supuesto Huehuetenango, algunas de las áreas entonces con mayores afectaciones por el paso de Julia. Aunque este huracán se fue debilitando, se convirtió en tormenta tropical, y pues ya según la información del INSIBUIME también ha pasado entonces y ha dejado atrás en nuestro país, ha seguido su rumbo hacia otro punto, pues ya también se empiezan a tener esas repercusiones y sobre todo también los efectos que va dejando algunas situaciones que se van incluso pues registrando derivado de esta tormenta tropical, que van a continuar afectando a nuestro país. Aparte de ello, los niveles de saturación de los suelos también son bastante elevados y esto podría continuar entonces con las distintas emergencias en varios puntos de nuestro país, pero especialmente estos departamentos que ya ha azotado grandemente y que ha cobrado también varias vidas, según se daba a conocer por parte de autoridades. Se establece, el licenciado Clavería, este estado de calamidad pública que va a ser necesario también que se pueda ratificar en el Congreso de la República. De hecho, es uno de los requisitos para que pueda continuar, para que se pueda quedar entonces por el tiempo establecido, que se pueda conocer en el Congreso, que se apruebe de urgencia nacional. Se esperaría entonces, de hecho mañana van a sesionar los diputados para poder conocer el estado. Vea, Sandy, primero quiero darle más sentido pésame al Ejército Nacional por la muerte del soldado Khaled Chok. Porque la verdad es que hacen un trabajo de apoyo y de ayuda muy grande en el país, al igual que lo está haciendo la policía. Pero yo creo que los estados de calamidad son importantes en estos momentos, pero siempre y cuando las compras se hagan de manera transparente, porque en muchos de los casos, y ha sido parte de la historia del país, los estados de calamidad o cualquier estado que se aplique, se ha sido aprovechado, mal aprovechado. Y la población desconfía ya de este tipo de estados de calamidad. Creo que hay que ponerle candados de manera específica a algunos temas que se puedan tratar mañana en el Congreso de la República, pero sobre todo pedirle a los guatemaltecos que cuando la autoridad les ordene evacuar áreas determinadas, por favor salgan, porque uno de los graves problemas que sucede es que efectivamente la gente no escucha y no obedece
esas instrucciones que son vitales para su propia seguridad y su vida. Y en ese trabajo pierden vida también elementos del ejército y de la policía, y de verdad es sumamente lamentable porque también muchos guatemaltecos han perdido la vida, o algunos guatemaltecos han perdido la vida, y yo entiendo que muchos no quieren dejar sus pertenencias, que son el trabajo de toda una vida, pero de verdad, por favor, cuando reciban esas instrucciones, muévanse a los albergues o a los lugares que establezcan las autoridades para evitar más daños. Es lamentable lo que está pasando, pero tenemos que actuar rápidamente para que efectivamente los beneficios puedan llegar a ellos. Así es, la verdad es de que el peligro todavía continúa, hay varias comunidades que están todavía siendo afectadas, sí. Hay ríos que continúan desbordándose, las lluvias van a continuar por lo menos durante 48 horas más según se establece y se pronostica por parte de las autoridades, y por lo tanto el peligro no se ha terminado. Licenciado Clavería, llama la atención, aparte de los estragos que está ocasionando estas lluvias a causa de este fenómeno que ha pasado por nuestro país, lo hemos sentido también con sus efectos directos e indirectos por Julia, y pues vemos entonces puentes destruidos, carreteras que también quedaron con serios daños. Preocupa mucho los distintos aspectos, las escuelas que también van a necesitar hacer una evaluación exacta de cuáles fueron los daños, porque en este momento no se tiene conocimiento cuántas tienen daños leves, moderados y severos, sino que se tiene entonces el reporte general. Pero aparte de esto, ya la red vial de hecho ya presentaba serias complicaciones, varios daños, lo hemos hablado acá también, que transitar por distintos puntos, especialmente en el oriente del país, parte del occidente también lo habíamos hablado, era ya complicado, y ahora con esta situación se complica aún más, porque al ver las imágenes de cómo han quedado varias carreteras también vemos que va a estar complicada la reconstrucción y la recuperación, hablando únicamente, por ejemplo, de la red vial. Vea, yo creo que uno de los graves problemas es que las inversiones en la red vial no han sido hechas, según yo, de manera correcta, y yo leyendo algunos expertos que creen que efectivamente los materiales que se han utilizado en muchos de los casos no son lo que se necesita en áreas tan vulnerables como nuestro país, porque efectivamente somos un país sumamente vulnerables a todo tipo de eventos naturales, y cada invierno que se deja venir, esos inviernos tan copiosos, producen unos daños espantosos en la red vial. Volverla a reparar, volverla a levantar, va a costar mucho tiempo, Sandy, porque los daños que se ocasionan son muy grandes, no son tan poquitos como uno se lo imagina. Algunas carreteras importantes tal vez sufren menos daños, pero las de segunda y tercera se destrozan, y esto implica una nueva reconstrucción que necesita muchos recursos, y por eso es que es tan importante que esa inversión llegue de la manera correcta y adecuada, sobre base de estudios de suelo y con toda la necesidad técnica que se necesita para construir eso. Exactamente, que es un punto también importante, porque recordemos, la red vial también fomenta el desarrollo. Claro. Es necesario porque muchos de los productos se trasladan también por estas redes, y es importante entonces mantener un estado óptimo, darles el mantenimiento correspondiente, y ahora pues se complica aún más porque de por sí ya teníamos las complicaciones, y ahora con esta situación pues bueno, será mayor la inversión que deberán realizar también las autoridades, y ojalá que se le pueda dar entonces el seguimiento respectivo y de verdad poder hacer un plan de reconstrucción de la red vial que tanto lo necesita. Las escuelas también preocupan, porque estamos hablando de 86 escuelas que hasta el momento han registrado pues daños, y que también deben ser atendidas, porque si no, imagínense ustedes también en la situación en la que estudiantes podrían estar, los riesgos que pueden representar también. Estamos hablando de otra inversión. Realmente estamos contabilizando grandes inversiones y grandes gastos. O imagine que todavía no se ha hecho una revisión de los centros de salud y los puestos de salud que falta por hacer. Y yo creo que muchos de estos están dañados, pero también creo que efectivamente hay que priorizar y hay que determinar qué es lo más importante para
para apoyar a la población a nivel nacional e invertir en los recursos que hay en escuelas y en centros y puestos de salud que tanto necesita la población. Pero usted muy bien lo planteó, yo creo que el tema debe ser la red vial de segunda y de tercera, porque no pueden sacar sus productos las escuelas y los puestos de salud. El orden, desde luego, no lo podemos nosotros determinar, pero creo que en la medida que se haga una revisión integrada de la problemática, y van a tomarse las medidas necesarias. Ojalá que lo hagan rápidamente, porque el país necesita seguir mejorando su economía, y la única forma de poderla mejorar es si los campesinos pueden sacar sus productos a los centros de acopio y a los mercados del país. Que por cierto ese va a ser otro tema que estaremos abordando también, la situación de la agricultura, los campesinos, también las afectaciones que han tenido. Vamos a ir con unos datos para ir ampliando esta información con ciertas estadísticas que tenemos para ustedes también sobre esta problemática, porque se han registrado 2.506 incidentes, según tienen reportadas las autoridades. 21.315 personas han sido evacuadas, 10.487 se han visto damnificadas, 14.680 personas se encuentran en riesgo y en general más de 4 millones de personas se han visto afectadas de forma directa a causa de esta tormenta. Se reportan también otras cifras que indican entonces que 9 personas se encuentran desaparecidas, 34 personas heridas y 61 fallecidas también por esta temporada de lluvia. La mayoría, 15 personas, han fallecido en Alta Verapaz, 13 en Huehuetenango, según se indicaba, 11 en el departamento de Guatemala y un buen número en otros departamentos. 4.409 personas se encuentran albergadas por el riesgo que enfrentan sus viviendas, según dan a conocer también las autoridades, y yo creo que es importante entonces poder destacar esta información, porque de estas personas que se encuentran albergadas por los riesgos en sus viviendas, también habrá que ver qué es lo que va a pasar con ellas, porque recordemos, en otras ocasiones se han registrado también fenómenos naturales, tormentas específicamente, que han ocasionado inundaciones, distintas emergencias, especialmente Izabal, que se ha visto afectado seriamente, y que las comunidades todavía no se han logrado recuperar de esas tormentas que se registraron, por ejemplo, el año pasado. Ahora se viene una nueva, y ¿cuál es la respuesta que se le va a dar a esas familias? Ese es el tema. Es que ese es el punto, Sandy. El problema es que no tenemos una planificación anual de la problemática que ocasiona los inviernos en Guatemala. Vea, regrese en el tiempo mentalmente, y le pido lo mismo a los guatemaltecos que nos están observando. Piense un invierno que no haya dejado daños en el país. No hay. Ninguno. Todos los inviernos dejan daños porque la lluvia es muy copiosa y el país es muy vulnerable a la problemática de los eventos naturales. Y entonces creo que esto es muy importante tenerlo planificado cada año y revisar exactamente qué es lo que se puede hacer para apoyar a la población más necesitada, porque son ellos, al final, los más afectados. Exacto. Porque quien no vive a orilla de un río, quien no vive en la punta de un cerro o a la orilla de las laderas, no tiene problema, pero quienes viven así, son los que resultan muertos en muchos de los casos, o sin vivienda de un día para otro y perdiendo absolutamente todas sus pertenencias. Por eso es que es tan importante planificar y contar con los recursos necesarios para apoyar a la población. No regalando viviendas, yo no estoy hablando de regalar viviendas, pero sí darle la oportunidad de tener una casa con pagos desde luego mínimos que les permitan rehacer su vida de una manera distinta. Así es importante recalcar esta información, y por supuesto vamos a hacer una pausa en este momento, pero cuando regresemos continúa el análisis por la tormenta Julia, el paso y todos los daños que ha dejado, que ha afectado también seriamente la zona productiva de nuestro país. Veremos entonces esta información y estaremos con el análisis respectivo. Ya volvemos.